Podcast Enciende tu Fe. Un tiempo para fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios. Les queremos dar la bienvenida a todos a nuestro podcast Enciende. Este es nuestro tercer episodio. Y si quieren ver los episodios pasados, pueden hacerlo por nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Entonces, queremos que puedan relajarse, tener este tiempo para poder recibir de Dios, porque este podcast se llama Enciende, un espacio para fortalecer nuestra fe, en donde nosotros podemos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy queremos tocar un tema que creo que es muy importante para las personas que quieren acercarse más a Dios y han tenido una relación con Dios más cercana. Y es, ¿qué hacemos cuando Dios dice no? Y aquí estamos, me llamo Juan Pablo y estamos con Imara, con Andrea, con Rubén, y vamos a hablar entonces de no solamente qué hacemos, sino cómo reaccionamos cuando Dios dice no, porque en mi caminar y en mi experiencia personal me ha pasado que Dios ha dicho que no, y creo que no nos podemos preparar de antemano para ese momento. Es algo que si nosotros lo deseamos mucho, entonces son cosas que cuando nos pasan, no hay palabras, no hay no hay manera en que nosotros podamos reaccionar de buena forma. Y eso son cosas que son muy humanas. Al principio nosotros tenemos que entender que podemos ser un poquito mimados o un poquito necios, tercos, al querer algo que de pronto no es lo mejor para nosotros. Y cuando Dios dice que no, es un momento difícil, creo. En mi vida personal, cuando Dios dijo que no, fue un momento donde me desanimé bastante, donde ya no encontraba la salida, ya no encontraba solución, y fue un momento que duró varios meses porque mi reacción no fue la mejor. Y creo que Dios también fue muy bueno al dejarme reaccionar y tener ese momento en el cual podía procesar lo que Dios estaba diciendo. Y aunque esa respuesta al final fue no, entendí que era mejor para mí. No sé ustedes si les ha pasado algo igual, o cuál ha sido su experiencia cuando Dios dice que no. Cuando escucho eso de la reacción, me trae a memoria la primera vez que me dolió mucho cuando mi papá me dijo no. Que yo quería una bicicleta, y cuando mi papá me dice sí te voy a comprar, y uno de pequeño quiere esa bicicleta, y en Navidad, ¿verdad? Como muchos de nosotros esperamos los regalos de alguien. En Navidad me recuerdo mucho que mi papá me dijo eso, te voy a comprar la bicicleta, y yo esperando la bicicleta. Llegamos aquel día, vamos a comprar, y me dice mi papá, uy, no me alcanza para comprar, pero me dijo, en Año Nuevo te voy a comprar, para ahí sí lo tengo. Y yo en aquel entonces pensaba que el Año Nuevo tenía que pasar meses o un año, esperar muy largo, y yo en mi necedad, no, yo quiero ahorita, papá, yo quiero ahorita, ya estamos aquí en la tienda, ya quiero ahora. Y a veces hacemos un berrinche, ¿no? Ajá. Hacemos un berrinche y me compró con lo que tenía. Y obviamente una bicicleta, no sé, aquí algunos hermanos que les gusta montar bicicleta deben saber que entre una buena bicicleta y que te den uno más bajito, pues como que de menos precio, menos calidad, como que te sientes inconforme, sí, por no esperar el mejor. Cuando pasa el día, yo me doy cuenta que eso del Año Nuevo solamente eran 7 días, era una semana. Y para esa semana, la bicicleta que mi papá me compró estaba arruinada. Bien, eso me hace recordar cuando muchas veces Dios nos dice un no. ¿Cuál es tu reacción? Quizás en mi inmadurez o al comienzo, para muchos nuestra reacción puede haber sido
esta cara. ¿Qué pasó, Señor? ¿No que tú todo lo podías? Y nuestra inmadurez podemos hacerle la mañosera, al berrinche a Dios, por lo mismo de que quizás hemos aprendido a que Dios siempre te va a decir sí a todo. Así es. ¿Por qué? Porque hemos escuchado que Dios es amor, ten fe, ten fe. Y si no obtuviste un sí o no obtuviste algo, a veces pensamos que es porque te faltó fe. Así es. Pero como tú dijiste, la reacción para nosotros, para mí, quizás al principio haya sido: Señor, yo te sirvo, Señor, yo oro, leo tu palabra, voy a la iglesia, me reporto con mi líder. Pero mi reacción fue al principio, creo que ahora no haya dicho que, wow, Señor, yo sé, aleluya, yo sé que tú no para mí. Todavía por veces cuesta aceptar uno de ellos. Y creo que ahí tienes razón, Rubén, porque es eso, es esa reacción, y también le empezamos a alegar a Dios y a reclamar: pero si yo te sirvo, pero si yo te he dado todo este tiempo, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo ayuno, y nos portamos como niños chiquitos. Así es. Es falta de madurez, es falta de entender que de pronto lo que nosotros queremos no es lo mejor para nosotros. Es muy importante eso, que entendamos que Dios tiene siempre nuestra mejor vida y un mejor plan para nosotros en mente que nosotros mismos. Y Rubén tocó un buen punto cuando él dijo que la calidad, ¿no? Porque pensamos que cuando Dios nos dice que no, que la calidad es... Pero ¿por qué? Yo pensé que tenía todo este plan, que sí era de una buena calidad. Entonces uno se piensa como con su orgullo y dice: pero yo hice todos estos planes y pienso todavía, porque uno todavía piensa que está en lo correcto. Todavía no quiere admitir que no fue la voluntad del Señor. Y a esa parte de la terquedad, right? Pero es porque pensamos que la calidad de vida que nosotros planeamos es lo mejor, pero es como llegar a esa humildad con el Señor. Amén. Y aceptar que no son mis planes. Y eso toma tiempo, pero toma, como creo que lo hablamos en el evento pasado, en el podcast pasado, que es de someternos. Amén. Y decir: I'm not right, like, no estoy en lo correcto. Y es algo para poder como examinarse uno. Si uno tiene una reacción así cuando Dios dice que no, am I actually spiritually okay? ¿Estoy bien espiritualmente si tengo esa reacción tan fuerte, ¿no? De como oponerme al Señor. Y como dijo Juan Pablo, que uno tiene que siempre recordarse que Dios tiene un plan perfecto, ¿no? Dice en la palabra en Romanos aún que tenemos que no conformarnos, pero transformarnos en nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es esa perfecta, agradable voluntad del Señor. Y we have to be honest, van a haber momentos cuando el no viene, y viene inesperado, porque pensamos que this is it. But humble ourselves before the Lord, right? Y siempre saber que Dios es soberano. He knows what He's doing. Él sabe lo que está haciendo. Esto no es algo de sorpresa para Él, y tampoco es cuando nosotros reaccionamos, no es de sorpresa para Él. Pero con el punto que Rubén tocó, creo que pensamos que nuestra calidad de vida es like the only way. It's the best. It's going to be my way. Pero tenemos que rendirnos al Señor. And I don't know, y Mara, ¿qué piensas? Hablando de reacciones, ¿verdad? Y no sé si es porque soy chica, pero bueno, yo he recibido muchos nos de Dios, ¿verdad? En muchas áreas de mi vida, pero me recuerdo una última ocasión donde mi reacción fue llorar, y lloré quizás porque en ese momento yo pensé que todo iba bien, pensé que se puede decir tenía el sí. Y pasé un proceso, ¿verdad?, donde yo perdí mi trabajo y yo estaba aplicando en lugares, fui a una entrevista y yo sentí que me había ido de la maravilla en esa entrevista. Yo pensé que ya tenía el trabajo
Y ellos como para hacerme más ansiosa, ¿no? Voy a Se dar demoraron. Voy a dar testimonio. Dice. Se demoraron en responderme, pero todo parecía que iba bien. Y recuerdo cuando yo recibí ese correo electrónico que decía que no había obtenido el trabajo. Wow. Y lloré porque, bueno, no teniendo ya trabajo, ya estaba sin trabajo por varios meses. Y recuerdo que en ese momento yo le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo esperaba que este era el trabajo. Y en eso llorando, a la vez sentí como Dios me inyectó fe, porque yo le decía, no entiendo lo que estás haciendo, pero voy a confiar. Amén. ¿De dónde voy a confiar? No sé, pero voy a confiar, ¿no? Y esa fue mi reacción, de llorar, de ver ese no. Pero recuerdo que en ese momento, esa inyección de fe que Dios me puso, también me trajo a una frase que Dios me dio. Y no es donde tú quieras trabajar, no es a quien tú conozcas que te va a dar el trabajo, sino es donde tú te sientas descalificada para poder trabajar, ¿no? Donde tú creas que no vas a agarrarlo. Y así se dio. Y pues esa fue mi reacción, ese momento de ver una puerta cerrada, pero ahí es donde tú dices, si se cerró esta puerta es porque Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Obviamente te tienes que meter en la palabra y ver eso que te dice que puerta que Dios abre, nadie la cierra, y puerta que Dios cierra, nadie la abre, ¿no? Amén. Pero es un proceso de tú irte tú misma. A veces no vas a tener a nadie al alrededor dándote esa palabra de ánimo, esa palabra de fe, pero Dios ve nuestra vulnerabilidad y Él llega y como que Dios usa esa vulnerabilidad usar esa sensibilidad para que tú la escuches como más claro, ¿no? Porque todo va contra lo que tú ves, pero tú dices, si Dios permitió esto, Él sabe por qué lo hace. Amén. Puede ser esto, puede ser que sí, mi falta, tal vez mi desobediencia, Dios me está alineando para hacerme obedecer, o tal vez Dios está haciendo pasar este proceso porque quiere que crezca en fe. Muchos factores, ¿no? Pero uno tiene que identificar el factor que Dios quiere trabajar en tu vida. Amén. Y entendí que Él quería trabajar mi fe, que yo siguiera confiando, aunque todo me decía no. Y pues ahora puedo testificar que Dios ha sido fiel, me ha proveído y se cumplió lo que Él me dijo. Entonces son cosas que uno tiene que entender, que cuando nuestras reacciones humanas, Dios la usa para bendecirnos. Así es, y creo que esto es bien importante, que el Señor es muy caballeroso y también es muy, es tan tierno con nosotros, en el que si nosotros somos sus hijos y entendemos que lo amamos, y aunque nosotros armemos berrinche, muchas veces el Señor sabe cómo calmarnos. Sí. Y de pronto no es inmediato, porque creo que a veces toma días o semanas o meses, no sé, pero sí son cosas que ahí también se puede ver el cuidado que Dios tiene con nosotros, que aunque nosotros entendemos que Él tiene control, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, por lo que decía Andrea, por lo que decía Rubén, que creemos que nuestra manera y lo que queremos ahora es mejor de lo que nosotros podemos hacer. Y así como en el trabajo, ese trabajo era el mejor según Imara, pero no era. Y son cosas que nos pasan bastante, y me acordó bastante de este verso en Romanos 8:26 que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso es cosas que ahí mismo también se ve el cuidado que Dios tiene con nosotros, porque ahí dice, ¿qué podemos orar nosotros? Que nosotros necesitemos y que sepamos que tenemos que orar, no lo sabemos. El que lo sabe es el Señor y el Espíritu Santo, que gime por nosotros con gemidos indecibles. Y por eso quisiera también llevarlos a un ejemplo de cómo debemos reaccionar realmente, y es Jesús, que es el ejemplo que debemos tener todos, y está en Mateo 26:39, y esta versión es la Nueva Traducción Viviente, un poco diferente, y dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible,
que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Y en el 42 otra vez, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y son cosas que ahí mismo entendemos que el Señor, si le dijo a Jesús que no, ¿cómo a nosotros no nos va a decir que no? Esas son cosas que, si yo lo leo en la Biblia y veo qué le pasó a Jesús, yo tengo que decir, como cristiano, como seguidor de Cristo, si le pasó a Jesús, tengo que prepararme yo, porque si quiero ser como Él, tengo que pasar por las cosas que Él pasó. Entonces son cosas que también uno tiene que entender. Sí, no, y una cosa, JP, Juan Pablo, esto es orgánico, ¿verdad? Una cosa que también tenemos que darnos cuenta es que al comenzar estamos aprendiendo, y una de las cosas de poder aprender es que no nos damos cuenta cada vez que nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a ser más como Cristo. Quiero ser como Cristo, y nos han predicado que nosotros tenemos que llegar a la altura de Cristo y ser como Cristo, pero muchas veces nosotros vemos más la unción de Cristo que el proceso de Cristo. Y cuando llegamos al tiempo de proceso de Cristo, muchas veces es donde que estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo a conocer a Dios, y también estamos aprendiendo a saber la magnitud de qué es o cómo ser como Cristo, ¿no? Así es. Y es que eso va en un proceso, para no sé cuántos que han comenzado su caminar con Cristo. Yo sé que su deseo, su anhelo y su oración es hacer la voluntad de Dios. Y algo que Dios nos dice que tenemos que ser como Cristo. Pero cuando vamos y nos toca como esto, muchas veces hacemos los berrinches, o también queremos manipular a Dios. Así es. Y a veces usamos la palabra de Dios para manipular a Dios. Es como los niños, ¿no? Que quieren manipular al papá. Buen punto. ¿No? Quieren negociar con el papá. Antes, en la generación de mis padres, quizás en esa generación, los hijos no tenían la oportunidad de poder negociar con el papá. Papá decía algo, ahí quedó. La generación de hoy en día, los niños que nacen, no, le negocian de todo. ¿Pero por qué, papá? Pero ellos razonan y dicen: pero si es fácil, puedes traer esto, comprarme esto y yo me porto bien, ya estuvo ya. Pero no nos damos cuenta que nosotros, cuando pedimos al Señor en oración ser como Cristo, también estamos invitando a que pasemos el proceso de Cristo. Así es. Y creo que ahí tienes razón, Rubén, porque es en esos momentos de oración donde el Señor anota y toma nota, y a nosotros a veces se nos olvida. Y es ahí donde pasamos esos procesos y pasamos esas circunstancias donde el Señor dice que no. Y no en vano el Señor empezó su ministerio a los 30 años. Y si le tomó 30 años a Jesús empezar el ministerio, ¿cuánto nos va a tomar a veces a nosotros llegar a esa altura donde Él ya estaba listo para ese ministerio? Recuerda que Jesús no tenía Facebook, no tenía iPhone, Android, no tenía computadora, y aún así le tomó 30 años. Sí, entonces son cosas que, no solamente eso, sino que Él como lo conocía todo, a los 12 años estaba predicando en el templo y la gente quedó maravillada. Nosotros con los 12 años creo que no le enseñábamos mucho a los mayores, pero no, sí, le enseñan a jugar Fortnite. Call of Duty. O Minecraft. Mi sobrino me enseña a jugar Minecraft. Pero son cosas que pasan, y creo que al ver el ejemplo de Jesús podemos ver cómo podemos glorificar al Padre y cómo podemos nosotros tener esta actitud hacia el no de Dios, porque entendemos que Él tiene su mejor, nuestro mejor interés en mente. Sí. Y nosotros entonces no solamente cómo reaccionamos, sino ¿será que le alabamos en esos momentos? Uy, sí. ¿Será nuestra adoración en esos momentos? Y fíjense que tengo dos versículos que me gustaría compartir con ustedes, porque
creo que fue Andrés y Juan Pablo que compartían con respecto a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. De la parte donde Jesús, sabemos, si vemos la historia, Jesús estaba a punto de ir a la cruz, estaba a punto de cargar con todos nuestros pecados, entonces estábamos viendo que Jesús no iba a ejercer una tarea fácil. Jesús nos estaba librando a nosotros en ese momento de todo lo que nosotros estábamos responsables de hacer. Y uno de mis versículos favoritos que me han ayudado en mi caminar con Dios está en Salmo 143:10, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Amén. Y muchas veces podemos decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero nunca le decimos a Él que nos enseñe a hacer la voluntad de Él. Amén. Porque el rendir nuestra vida, el rendir nuestra voluntad, no sé si alguien acá le ha dicho al Señor: rindo mi voluntad, y no sé qué tanto tiempo te costó de llegar a ese punto de fácilmente decirlo. O está costando. Nos está costando, exactamente. Yo recuerdo muy bien que esas fueron palabras que en lo personal estaba en mi corazón decírselo a Dios, pero mi boca no lo podía sacar. Sino que fue un proceso que Dios hizo en mi vida, donde me llevó con facilidad ya a decirle: no, Señor, rindo mi voluntad, es tu voluntad. Pero no muy fácil. Rendimos nuestra voluntad. Así es. ¿Y cómo vamos a decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Entonces, si alguien nos está viendo y está pasando por esa batalla, ¿verdad?, de rendir su voluntad o quiere hacer la voluntad de Dios, pídele al Señor. El Señor te va a mostrar su voluntad, y su Espíritu Santo te va a hacer caminar con pasos firmes, porque en este aspecto creo que cuando Dios te dice un no, tu reacción puede ser muy humana o puede ser: Señor, tú mantienes mis pasos firmes, aunque yo tenga un no. Y el otro versículo era Lucas 2:49, y es donde tú hablabas con lo de Jesús, ¿no? Jesús estaba en el templo, que les iba a predicar, que se había perdido a los 12 años y su familia le andaba buscando. Y en Lucas 2:49 dice: ¿pero por qué me tuvieron que buscarme?, le preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y en otra versión, si no me equivoco, es la Reina Valera, donde dice: en los negocios de mi padre debo de estar. Amén. Entonces, cuando tú ves que Dios te está dando un no, pero tú sabes que en los negocios de tu padre tú debes estar, esa convicción, ese anhelo de querer hacer su voluntad te hace aceptar un poco más el no de Dios, porque tú sabes que el no de Dios es una redirección hacia donde Él te quiere llevar. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿no? Muchas veces nosotros podemos hablar demasiado de que Dios me bendijo con esto, Dios me dio sí, Dios me abrió puertas acá, pero ¿cuántas veces nosotros alegremente publicamos que Dios nos dijo no en algo? Y gozosos. Si vamos a 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos da un consejo, y ese consejo creo que lo podemos aplicar en lo que estamos hablando. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Otra vez volvemos a tocar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos un corazón agradecido. Y en nuestra vida humana muchas veces podemos llegar a etiquetar la bondad de Dios con el amor de Dios, perdón, con el poder decir que Dios me ama porque todo me va bien, que Dios me ama porque me dio carro, porque me bendijo con una casa, porque me dio el trabajo de mis sueños, porque me casé con la persona que quería casarme, ¿no? Podemos etiquetar el amor de Dios con esas cosas, pero también uno de Dios te está mostrando el amor de Él. Así es. El amor de Dios te está protegiendo de que tú caigas a no hacer la voluntad de Dios. Entonces, en nuestro corazón debería de estar el ser agradecido en todo tiempo, en el poder reconocer a Dios en el sí, y me imagino en Salmos, ¿verdad? El poder reconocer a Dios en las montañas, en lo alto, y cuando todo me va bien, como también reconocer a Dios en los valles. Así es. En la oscuridad, donde nos sentimos solos.
y poder tener esa disponibilidad de reconocer el carácter de Dios. Hebreos 10:23 nos deja saber que Él permanece fiel en sus promesas, y que si nosotros recibimos un no quiere decir que ese no es una promesa de Dios, porque como les decía, les está redireccionando. Así es. No sé cómo ustedes han visto el no de Dios en sus vidas, o cómo han aprendido a verlo en este tiempo. Para mí, yo siempre me recuerdo a la historia de Pablo y Silas. Para mí siempre, cuando paso por algo donde no me sale nada como yo lo esperaba, y me recuerdo de ellos porque la actitud que tuvieron pensando, estaban en la voluntad del Señor predicando, pero no les salió en ese instante como ellos pensaban, que iba a salir con la gente declarando que Jesús es el Mesías, que estaban con la niña, con la mujer endemoniada, la pudieron liberarla, pero la reacción de todos fue ellos tienen que ir a la cárcel, they have to be beaten. Y aún con eso pasando, con la reacción del pueblo contra el evangelio, ellos cantaban himnos porque todavía estaban en la voluntad del Señor. Tenían como una paz, que Dios estaba cuidándolos aún pasando por sufrimiento, y eso va al punto, creo que tocó Rubén, y también tú acabas de tocar lo que decimos: Dios es fiel y bueno cuando me ha dado cosas, o cuando yo puedo usar un versículo y decir, este aplica para mí en este instante. We joke about this all the time, tomando un versículo fuera del contexto y aplicándolo a tu situación, a tu favor, exactly. And so, para mí es de pensar en cómo ellos accionaron, y su primera cosa fue alabar. Amén. Fue adorar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la gente de Tesalónica, right? Tesalónica. Que aún las circunstancias los exhortaba a alabar, los exhortaba a perseverar en esa fidelidad con el Señor. Y eso no viene naturalmente. That just does not come naturally. We have emotions. I mean, nos pega duro. Un no puede ser un no a un trabajo, pero un no también puede ser un no a right now. It's not the time for children, right? Un no puede ser like you're not going to get that healing. So there are very big levels of no esto o no esto. Y Dios es fiel en todo momento, y Él nos va a take our hand, right? Y caminar con nosotros. Y durante todo ese tiempo nuestro enfoque tiene que ser Dios, tú vas a permanecer fiel. Amen. And that is praise, porque tú le estás declarando al Señor quién Él es. Así es. No es que tienes que cantar, and y'all know I can't sing, pero es de siempre tener ese tiempo con el Señor y decirle si tú vas a permanecer fiel. Pero sí, es algo que no lo tienes que decidir hacer. No es algo que naturalmente, porque you're just not going to want to in the moment. Y eso es cuando tú dijiste, hay que tener esa fe. Es para fortalecer la fe. Las pruebas vienen para fortalecer la fe, para perseverar, como dice Santiago, right? So. Y yo comparto mucho esto también con Andrea, porque pues sí, también una de las cosas que llega a mi mente es Pablo y Silas en la cárcel. Y el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, bendice mi alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Porque a nosotros somos olvidadizos, muchas veces se nos olvida que Dios ha sido tan bueno con nosotros, y entonces somos mal agradecidos, porque cuando Dios dice que no, ahí hacemos el berrinche y tratamos de negociar con Dios. Es que si tú no me lo das, entonces yo me voy de la iglesia, ya dejo el liderazgo, ya lo dejo todo botado, porque pensamos que lo que nosotros tenemos es mucho más importante que lo que Dios tiene para nosotros. Y es eso de esa humildad que necesitamos entender, que Dios ha sido muy bueno, y que si cualquier cosa tenemos es por Dios. Y también esto me trae a la mente de pronto un adorador que la gente muchas veces ni siquiera lo ve en la Biblia, pero a mí me encanta Job. Y Job
es alguien que me reta personalmente. Porque cuando él escucha que lo ha perdido todo, hasta sus hijos, dice en el verso 21 de Job 1, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y esas son cosas que a mí me retan personalmente, porque ¿qué haríamos nosotros si el Señor nos quita todo lo que tuviéramos? ¿Estaríamos tan agradecidos como Job? ¿Alabaríamos al Señor? ¿O qué es lo que haríamos? Y no solamente fue en el capítulo 1, sino en el capítulo 2, cuando él ya le da sarna y está que se rasca, y dice que se sentaba en la ceniza y que se rascaba con vasijas rotas porque no sabía qué más hacer. Y le dice su esposa en el verso 9, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas solo las cosas buenas hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y esas son cosas que a mí me impactan, porque su alabanza no fue música, no fue cantar, y esas son cosas que la gente muchas veces también tiene el concepto de, es que si toco un instrumento, si canto, esos son la alabanza y la adoración. Creo que una verdadera alabanza y adoración es ese espíritu, es dar gracias en todo tiempo, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, que tenemos que siempre acordarnos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, porque si somos olvidadizos, si somos mal agradecidos con Dios, y creo que esas son cosas que necesitamos nosotros entender para siempre tener la mentalidad correcta y poder entender que aun cuando Dios dice que no, tenemos que alabarle, porque nosotros no le debemos de alabar por lo que Él hace, nosotros le debemos alabar por quien Él es, porque nosotros y el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra y Él no van a pasar. Y por eso es que le alabamos, porque Él es mayor, más grande que todas las cosas que puedan venir en esta tierra y que puedan haber en el espacio, en donde nosotros ni siquiera conozcamos o entendamos. Pero son cosas que también me retan a eso, a tener, como dice David en el 103, a bendecir y a decirle a mi alma, alma mía, aunque yo no esté bien, tú bendice al Señor. Y me pongo a pensar, ¿cómo harías, alma mía, que te vas a apartar tú, te sientas tu cuerpo sentado allá y tu alma ahí brincando y alabando al Señor? No me puedo imaginar. Algo que Aymara decía es con respecto a lo que hoy en día pues catalogamos la bendición de Dios en las cosas. Sí. Y materiales y cosas, pero no nos estamos dando cuenta que ese concepto estamos nosotros fomentando y enviando a la gente que probablemente no conoce de Dios, y vendemos, entre comillas, un evangelio materialista. Estoy predicando. y mucha gente, más los jóvenes, por la necesidad que tienen, ¿no? Vienen con la intención de que Dios me va a bendecir, y Dios me dice sí en todo, porque a él le dijo. Veo en las redes sociales a muchos hombres de Dios con casas, carros, ¿verdad? Muchas cosas materiales que uno podría decir, wow, Dios le está bendiciendo, Dios directamente le está dando y todo esto. Ahora, podemos traer muchas cosas ahí, y una de las cosas que Aymara decía, justamente por eso, yo no conozco a muchas personas que están pasando un proceso y quizás con el corazón quebrantado, pero confiando en el Señor. Amén. Y ponga o postea en su historial ahí, yo aquí en el proceso con Dios, a solas, estudiando la palabra. No quiero que nadie me dé un like, solo quiero compartir mi confianza. O sea, son pocos, ¿no? Y el otro que tú decías con respecto a la confianza de Dios,
y al poder nosotros aprender a escuchar a Dios, ¿no? Porque recuerda que también por ahí se mete la voz del diablo, el enemigo, queriéndote aparentar otra cosa. Y creo que nosotros tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios y levantar nuestras manos cuando también no tenemos. Es fácil levantar nuestras manos cuando ya Dios nos respondió, ¿no? Pero qué tan difícil puede ser nosotros levantar nuestras manos cuando estamos esperando, y más aún cuando sabes que Dios te dijo un rotundo no. Nuestras manos seguirán levantándose de la misma manera, o te sentarás al último del asiento de la iglesia, o llegarás tarde, o con una mala actitud, o como que ¿cuál será nuestra actitud? O a regañadientes, o te están empujando, jalando ahí, ¿no? Las orejas, tus padres, tus hermanos. Qué feo que hasta los muchachos del discipulado te estén ahí diciendo, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia, no? O cosas como eso, o sea, porque a medida que vamos creciendo, muchas veces nosotros no creemos que somos autosuficientes, y como ya estamos en una posición, puede ser que Dios me tiene que responder, estoy siendo de bendición. Es un aprendizaje, creo que ahora me pongo a pensar, ¿cuál es tu reacción ahora, en el tiempo que tú estás? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te dice no? Yo la última, perdón, JP, porque después ya no voy a hablar. Ya después no le damos permiso. Ya después no le damos permiso. Dije que no voy a hablar mucho, ¿Estabas pero predicando qué? ahora mi reacción es, no digo nada. No digo nada, Señor. Estoy incómodo, pero no digo nada. Ven la cara que pongo, no digo nada, Señor. No te voy a cuestionar porque yo salgo peor, ¿no? Pero tengo que aprender a confiar en ti. Nada más a confiar en ti. Y lo que tú decías me traía a la mente cuando usamos los versos fuera de contexto, que todo el mundo usa Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Entonces, y eso lo usamos más para las cosas positivas, o cuando nos vamos a, no sé, atrever a hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Pero sacamos la Biblia de contexto y no leemos lo que dice Filipenses 4:12, que dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso son cosas que uno dice, ok. Entonces Pablo no estaba hablando de que lo que yo quiera hacer lo voy a hacer y el Señor me va a fortalecer, sino que no importando la circunstancia donde yo esté, la voy a poder sobrepasar porque el Señor me fortalece. Amén. Diferente. Y esas son cosas que necesitamos nosotros entender también, porque como tú decías, Rubén, o sea, es gracioso que la gente a regañadientes y todo llega a la iglesia, o que toca jalarlos porque no sabemos reaccionar a lo que Dios nos dice, y solamente decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando nos va bien o cuando queremos hacer algo que no debemos hacer. Pero de resto, cuando nos va mal y estamos abajo y no queremos ir a la iglesia, ahí sí ya no lo podemos. A ver, ¿cuál es I was just joking. I knew. No, dale, yo no tenía nada. Mira, voy a confesar, le voy a abrir mi corazón a ustedes. Y le voy a honrar a mi prima que por ahí me está escuchando. Cuando yo estaba pasando un proceso que fue hace 3 años atrás, les confieso, yo no es que no quería ir porque no quería ir como que en tiempo de rebeldía, cuando tú estás, o porque estás en contra de alguien, de quien predica, de quien está al frente, o alguien te cae mal. No era nada por eso. Simplemente no quería ir. No quería ir. Y viene mi prima, y no te digo cómo Dios me habló de tal manera que viene mi prima y me dice, ¿y a qué hora vas a ir a la iglesia? ¿A qué hora? Ya ellos estaban listos y todos, y yo estaba todavía en la cama. ¿A qué hora era? Como las 11 de la mañana. Wow, viene en el pasado. El viejo hombre. El pecado confesado es pecado, pero estaba en proceso, me van a entender. Con un corazón humilde. Y cuando viene mi prima, me vino con una correa, hermanos.
Yo ¿Cuántos años cuando tenías? con una correa. How old are you? ¿Qué? Tendría mis 34, 33. Me vino con la correa mi prima. This is Y last. suácata me dio, ¿no? Claro, que en ese momento. Estaba reprendiendo el demonio. No, yo lo vi en lo espiritual. Y también me dolió en lo espiritual. Pero yo recibí. Pero lo una sintió tu carne. En la tarde, porque en la tarde estaba morado. Pero yo me recuerdo que ese día el Señor me habló tan claro. No, pues. Sí, le Y equivocó. ¿De qué manera? En ¿De ese qué manera? en ese momento yo dije, Señor, yo sé que tú hablas de distintas maneras. Tú hablas de distintas maneras. Así que, caballero, me voy, me visto y voy a la iglesia, ¿no? Pero me hubiera perdido de la palabra que ese día, del mensaje, de la comida espiritual. Y pues ese día quizás me ministró bastante, ¿no? Y creo que nunca vas a olvidar la palabra que dieron ese día. Exacto, exacto. ¿Y cuál fue? No. Me recuerdo que predicó Pastor Rolando y hablaba con respecto al llamado que Dios te ha dado. Oh, no, olvídate, ese día yo estaba destrozado y no quería ir, ¿Te dolió después más por dentro que No, definitivamente me dolió los dos. Pero él nunca ha posteado esto. I'm so Mira, surprised. yo por eso ahora digo, la próxima vez, Señor, que pase ese proceso, primero Dios, todavía puedo postear, ¿no? Pero no, creo que es un proceso que Dios nos lleva cuando podemos escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros la queremos espiritualizar tanto las cosas y que Dios me tiene que hablar a mí de esta manera y no sabes cómo Dios te puede hablar. Y a mí me habla así, no sé ustedes, cómo les que tiene más... le voy a comprar otra correa a tu prima? No, es que ella no se dio cuenta. Creo que ella me quiso asustar, pero me dio con la hebilla, la parte metal de letra, y ahí me despertó. Eso sí me despertó. A los 33 años. A los 33 me despertó a mi querida prima. Saludos. Juan Pablo tocaba un punto de Filipenses 4:13. Y si vemos el versículo anteriormente, ¿no? Que decía que Pablo había aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Si vemos ahí, es un proceso que Pablo pasó. Así es. El proceso de tener abundancia, el proceso de tener escasez, y eso le enseñó a poder saber que todo lo puede en Cristo. Entonces, veo a Dios de que cómo usa los procesos. Y creo que fue Rubén que tocaba este punto. En nuestro caminar, que vamos madurando, va cambiando nuestra manera de hablar y cambiando nuestra mentalidad. Yo me estaba acordando de un artículo que había leído con respecto a un señor de California que tenía un perico y el perico se le había perdido. Creo que pasaron 3 o 4 años y el perico regresó, se volvieron a reunir. Pero ahora venía con esto, de que el perico venía hablando español. Y él no sabía de dónde aprendió, pero ya venía diciendo hola, venía diciendo gracias, venía diciendo amigos. ¿Qué instituto fue? ¿Verdad, no? Y la reflexión era que en nuestro caminar, que vamos creciendo o que vamos siendo quitados del ámbito donde hemos estado acostumbrados, tú aprendes un nuevo lenguaje. Así es. Entonces, si vemos en Primera Tesalonicenses, dice que seamos agradecidos en toda circunstancia o en todo tiempo. Entonces vamos a tener que pasar diferentes circunstancias para aprender de la manera como Dios nos está hablando. Y viendo tu historia de Pablo y Sila, esa historia me impacta mucho porque nosotros lo vemos a ellos en una cárcel. Creo que si nos podemos imaginar, pues una cárcel no es lo más cómodo que vas a estar. No es tampoco porque te portaste bien o porque estás en un hotel 5 estrellas, ¿no? No, pero algo que, aunque ellos estaban encerrados, aunque tal vez estaban amarrados, pero todavía tienen su boca para hablar. Y eso fue lo que ellos usaron, su habla. El poder alabar a Dios con su lengua, con su boca, de poder clamarle a Dios. Y poder ver cómo podemos pasar circunstancias, pero Dios siempre nos deja un recurso que nos permite a nosotros alabarle a Él en cualquier proceso
que nosotros estemos siempre y cuando nosotros tengamos un corazón abierto, Amén. un corazón disponible, un corazón enseñable. Creo que eso es muy importante, un corazón enseñable. Ya casi termino. I'm fine. Quería llevarles a Génesis a 12, y esta historia me lo recordó, como decía Rubén, ¿no? En su proceso difícil, Dios viene y le habla del llamamiento. Y creo que eso es muy importante, porque nosotros vemos acá en Génesis 12, 1 y 2, vemos el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Amen. Ese versículo 2 creo que todos lo queremos. Oh, yeah. Parte de nuestro llamado, ¿verdad? Donde dice que va a ser una gran nación, va a haber bendición, va a ser famoso y que va a ser de bendición para otras personas. Pero para poder llegar a un versículo 2, tenemos que obedecer el versículo 1. Y el versículo 1 dice que dejara su patria y sus parientes y la familia de su padre y que se fuera a la tierra que él le mostrará. No se la estaba mostrando en ese momento, le está hablando en un futuro de que se la va a mostrar. Entonces nos requiere esa fe y también requiere que nosotros soltemos cosas. Así es. Y porque si nosotros queremos llegar a la bendición de Dios, también tenemos que aceptar el no de Dios, pero en ese no, soltar ese no que recibimos. Porque muchas veces recibimos el no, pero no soltamos el sentimiento que nos creó ese no, el dolor que nos creó ese no, la actitud que sacó de nosotros ese no. Porque en los nos de Dios salen actitudes muchas veces que no son bonitas de nosotros. Oh, yeah. Pero solamente vamos a dejar que Dios nos muestre las actitudes, o vamos a dejar que Dios nos muestre las actitudes y saber qué debemos de mejorar o en qué tenemos que trabajar para poder llegar a la bendición de Dios. Entonces, el saber soltar cosas es muy clave. El saber dejar ir cosas es completamente clave para que ese no sea la bendición en nuestra vida. Y me lleva a eso de que, ¿qué tenemos que soltar? Y el enfoque de ese pasaje y del Pablo con Silas es siempre que el enfoque de ellos está puesto en Dios, ¿no? Amén. El enfoque ahí es donde yo te voy a mostrar, ¿no? Porque él no tenía donde mirar, él tenía que mirar directamente al Señor, y eso es porque Abraham es el padre de la fe, right? Father of faith. Pero con Pablo y Silas donde era el enfoque de ellos, no era en su circunstancia. Es lo mismo que Pablo les está hablando aquí a la gente de Tesalónica, que ellos estaban pasando por pruebas, y Pablo dice, tienen que mantenerse en la fe, enfocarse en quién es el Señor, quién es Jesús. Y eso es porque cuando nosotros decimos gracias a Dios que no obtuvimos esto, es gracias a Dios. Nuestro enfoque no es en el no, es en el gracias a Dios, que aún no obtuviste ese trabajo, esa relación, ese esposo o esposa, no obtuviste este evento que tú estabas planeando, ¿no? O esa sanidad. No puede, it can be for many extremes, pero es el enfoque gracias a Dios. Y estaba escuchando algo en un devocional que estaba diciendo, ¿cuál es el help me translate? ¿Cuál es el object of your faith? El objeto de tu fe. Right. El objeto de mi fe no es lo que me pasa aquí en este mundo, no es, yo no me gozo en lo que me pasa aquí en este mundo, yo me enfoco en el Señor, que aunque haya las cosas, los sufrimientos, las puertas cerradas de este mundo, yo me enfoco en el Señor directamente. The object of my faith will always be in the Lord, my everlasting life, porque nada puede cubrir eso. Creo que en 2 podcasts estuvimos diciendo que podemos poner todos nuestros deseos y anhelos o sufrimientos, pero nada de eso puede sobrepasar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. That's it. Y eso nos satisface. Entonces, cuando decimos gracias al Señor que no
obtuve esto, es gracias al Señor que Él todavía es fiel para preocuparse por mi vida, que Él me está cuidando, Amén. que Él me quiere satisfacer, y eso es lo que dice Salmo 73, 26. Mi corazón va a fallecer, I'm going to grow weak, but the Lord is the strength of my heart, and He's my portion forever. Él es mi porción para siempre. Entonces, en decir eso, no, gracias al Señor que no obtuve esto, que nos enfoquemos como jóvenes más en el Señor, no en lo que no obtuvimos, pero en el Señor y en lo que sí hemos obtenido ya por su misericordia. Tenemos ya la vida eterna, ¿no? Amén. Nada puede en este mundo sobrepasar la redención de nuestros pecados. Nothing. So that really is like the key. Nuestra victoria es en el Señor. Y no sé, Rubén, no sé si quieres decir algo. No, nada, me estaba como... Ay, perdón, pensé. Sí. Yo sí tengo algo que decir. But it's okay, you can go first. Ahorita que estabas diciendo eso me recordaba Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 nos dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amen. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Y me recordaba ese versículo porque muchas veces, como estábamos hablando, ¿no? Los nos de Dios y el poder soltar. Muchas veces podemos mantener resentimiento en nuestro corazón, ya sea a Dios o ya sea a las personas que fueron removidas en ese no, o las personas que nos dieron un no al cual Dios estaba usando. Entonces, las personas, las circunstancias, o lo que sea, ¿no? De que nosotros podamos recibir ese no, no tienen la culpa. En ese no hay una bendición. Por muy feo o muy fuerte que sea ese no, detrás de eso hay una bendición. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra mirada fijada en Jesús, saber que el no de Dios nos redirecciona al lugar correcto, al momento correcto, a la situación correcta en nuestras vidas. Y si vemos acá, dice que Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, porque Él tenía gozo. Amén. Entonces, cuando en nuestro corazón hay gozo, nosotros podemos alabarle y darle gracias a Dios en todo tiempo. Todo momento. ¿Y qué nos dice Nehemías? Nehemías nos enseña, el libro de Nehemías nos enseña de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, nosotros tenemos que crear ese gozo en nuestro corazón, ese agradecimiento hacia Dios y como no enfocarnos en el no, ni en las personas o el trabajo o lo que sea que haya sido, sino enfocarnos en el Señor. Yeah. Mantener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón agradecido, donde nuestro corazón ve a Dios. No porque lo hemos confesado o lo tenemos en nuestro corazón, sino porque nuestro corazón ha conocido el corazón de Dios. Que nuestro corazón ha podido recibir la fe que Dios ha inyectado. Y como tú decías, nuestra carne puede fallar, pero nuestro corazón no, porque nuestro corazón le pertenece a Dios. Y viendo que muchas veces nuestras actitudes o reacciones no pueden ser positivas, no enfocarnos en que no fueron positivas. Es recibir eso y decir, ok, ahora ya sé que tengo que mejorar. Porque si no pasamos la prueba, es de seguro que va a pasar otra vez para que podamos pasar la prueba, porque así son los exámenes, ¿no? Pero sí, ahora sí, Juan Pablo. Sí, esto, yo iba a hablar de Hebreos 11, pero quería hablar un poco también de Hebreos 12 porque muy buen capítulo de la Biblia, pero me gusta bastante el verso 1, también dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso de encima, queriendo decir nuestras actitudes, queriendo decir esos memorias también que nosotros muchas veces también cargamos, porque no solamente es el no, sino es ese sentimiento, es esa memoria, uy, Dios ya me dijo que no, o esto fue lo que me pasó. Entonces dice, quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Amén. Y más adelante empieza a hablar de
la disciplina que Dios tiene con nosotros, y creo que eso también es un buen padre. Un buen padre no es el que a todo le dice que sí. Un buen padre es el que sabe decir que no. Amén. Y el que Para protegernos. lo deja así, porque muchas veces los niños también quieren saber por qué no. Y creo que eso es una frase que nos dijeron a todos. A mí me la decían. ¿Y por qué no? Porque yo dije que no. Próximo podcast. ¿Verdad? A los padres uno decía, mami, ¿yo puedo hacer esto? No. ¿Y por qué no? Porque yo dije que no. Y punto. We had the Amén. courage to ask why not. Pero eso son cosas que No. los hacemos como niños. Y Y lo muchas hacemos veces, con Dios. pero, y lo hacemos con Dios, pero muchas veces la razón de nuestros padres era porque yo dije que no. Y nosotros, wow, es que no me quiere, es que nos hacíamos, Ay, no. Pobrecito. nos hacíamos las Pobrecito víctimas, yo. es que no me Pobre quiere, yo, pobre yo. pobre de ella. ¿Quién me va a querer? Y hasta decíamos, no, entonces yo me voy de mi casa. Porque yo también lo hice. Yo dije, entonces me voy de mi casa. ¿A dónde? Pero es una de las cosas que uno se, ok, váyase. Y uno, bueno, listo. Y entonces uno empieza a empacar los juguetes, empieza a empacar las cosas importantes. Confesiones en podcast. Y de pronto sale de la puerta y cierra la puerta y dice, ¿y a dónde me voy? Ay. O la ventana, la ventana. Y dice, ay, ¿y a dónde me Ay, voy? ahora te Y uno vas a empieza, botar. Mi derecha. No, ¿no te recuerdas que en un evento de jóvenes que tuvimos que traducir la prédica? Yo dije eso como testimonio. Yo me escapé por la ventana. Sí, y después empieza uno a golpear en la puerta y, ¡ay! Ya llegué. Ah, bueno. Y uno se queda sorprendido. ¿Y no me extrañaron? ¿Cómo así? Es que me fui de la casa. Ah, pero ni nos dimos cuenta. Wow, eso te pasó. Sí. This really happened to you. Son cosas que uno a veces hace y que uno no entiende, pero aquí en la palabra en Hebreos 12 también dice 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Yep. No nos gusta, tenemos la actitud, pero después dice, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta Amen. para los que han sido entrenados por ella. Amén. Son cosas que necesitamos aprender. Y algo que decía Andrea era que el buscar a Dios, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Será que nosotros buscamos a Dios porque queremos que nos dé la bendición y la prosperidad y que nos dé todas las cosas que queremos? ¿O queremos buscarlo a Él porque queremos más de Él? Y esas son cosas que también a veces tenemos que Él nos enseña a través de su no. Amen. ¿Qué es más importante, lo que nosotros queremos o acercarnos más a Él? Una vez intenté explicar a mi sobrino cuando yo le dije un no, le expliqué y le pregunté, ¿y entendiste? No. Me trae a memoria que si Dios nos explicara el porqué del no, te aseguro que no entendiéramos. No entendiéramos. Cierto. No caería en nuestro razonamiento, en nuestro limitado cerebro, no entraría tanta información. Amen. Visión 2020. Visión 20. Pero no sé, Andrea, ¿quieres agregar algo más? Ay, yo pensé que tú ibas a agregar. No, Yo te iba a dejar hablar. Yo se lo tomó en serio cuando dijo que ya casi no iba a hablar más. Ahora, no, en este Ahora sí punto, habla, ahora sí, ajá. tranquilo. Ahora sí hablo. Yo iba a decir, para concluir lo que yo iba a decir, creo que lo iba a decir en inglés porque no sé, I'm English. If God is still intervening, it's because He still cares. Amen. Si Él todavía está Interviniendo. interviniendo, thank you, es porque Él todavía quiere cuidarte. I mean, that's the whole point. Porque nos dejó el Espíritu Santo to convict us, right? To say, Amen. Sí, no vayas en ese camino. Está bien que eso pase con ese no, y yo me recuerdo un momento que yo tuve un claramente, clearly was a no from God sobre Así escuchaste del cielo, no,
No, it's not that dramatic. No le tuvieron que pegar fue con la correa. así. No, tampoco fue así. Tampoco fue así, no. ¡Ay, aleluya! No, eso es único. Aquella chica. Es un testimonio único. Las chicas lloran, sí que le pegué. No, es true, yeah, very true, we're so emotional. Aquella chica, no la pueden castigar. No, pero había un momento, yo me recuerdo, like, where I was and everything, cuando yo estaba con, era por una a relationship, I was like, yes, this is it, like, esta es la relación que necesito. Yeah. Wow, se está abriendo, sí, wow. Tomen nota. Lápiz y I can't papel. say much. Trudy just told me, enjoy your singleness, and I'm like, Predica, hermano. pero doy testimonio rapidito porque yo sé que Rubén quiere hablar. Entonces, pero yo pensaba que sí era, like, yo tenía, pero siempre tenía como una duda que dije, no, it's okay, it's just my head. Pero ocurrió algo que claramente fue, okay, esta no es la persona. Y dije, y yo me fui al carro, fui a la casa y como Imara, yo empecé a llorar, pero dije, es que yo me acuerdo claramente, I was like, this hurts, like, esto duele, no me gusta, but thank you, God, porque I know that you're caring for me. No sé qué fue, pero yo sentí, like, un abrazo del Señor, like, ese amor que Él me estaba protegiendo, y dije, wow, like, en el momento duele, pero tú sabes que Dios está protegiéndote. Y cuando Dios dice hay un no, es porque Él te está protegiendo, Él te está guiando. Y es mejor que nos enfoquemos lo que sí hemos obtenido, que Él nos satisface. Y no en... Yo sé, ya te voy a dejar hablar. Tú suspirando. Pero es mejor enfocarnos que Él nos va a satisfacer, ¿no? Que Él en su gracia nos va a cuidar, ¿no? Como dice en el Salmo 23, sino Él es nuestro buen pastor. Entonces, that we may just go to His presence, ¿no? Y decir, Dios, thank you, aunque no me diste ese trabajo, aún esos estudios, pero que tú todavía me estás protegiendo, tú me estás guiando, tú sabes lo que es lo mejor para mí en ese mundo. Y al fin, los que creemos en el Señor, tenemos esa victoria en el cielo. Pero, Rubén. ¿Qué nos querías decir? No me sorprendan así, hombre. Ahora. Yo estaba recibiendo. Cuidado que ahí viene tu prima. Sí. No creas que todavía cuando se enojan nuestros padres, como que todavía sientes eso cuando estabas niña, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al no? Así de Bien directo. Sin anestesia. Dale, Así Rubén, ¿qué nos ¿Qué nos dice? dice la Biblia con respecto al Let's no? learn. Y es que en Romanos 8:28 tenemos que aprender este versículo que nos dice que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a quien lo ama y de acuerdo a su propósito es llamado. Amén. Pero muchas veces le quitamos esa pequeña palabrita de donde dice a los que le aman. Amén. Porque puedes escuchar a muchas personas afuera diciendo, oh, por algo pasan las cosas, por algo pasan las cosas, por algo pasan las cosas. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero para uno que está conociendo a Dios y ama a Dios, podemos decir que todas estas cosas nos está pasando, que está siendo elaborada por el mejor arquitecto que es Dios. ¿Por qué ocurre eso? Y cuando encuentras esto es, porque yo le amo y de acuerdo a eso soy correspondido con ese amor, que todas las cosas que me vienen a ocurrir en mi vida es por algo. Es por algo. Si tú amas realmente a Dios, todas las cosas, bueno, estamos acostumbrados a decir no, pero el no. No estamos acostumbrados, pero saber que todo eso siempre es para el llamado que tú tienes, siempre y cuando tú amas a Dios. Y me llama mucho la atención y me trae a memoria muchos casos en la Biblia que Dios a grandes hombres le dijo que no. Le dijo no a Moisés para poder, cuando tenía el deseo de querer entrar a la tierra prometida. ¿Dónde se quedó Moisés? En la puerta, a la entradita nomás de la tierra prometida. Él quiso entrar, pero Dios le dijo que no vas a entrar. Le dijo que no vas a entrar.
Me viene a la memoria David, cuando David quería levantarle un templo a Dios, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dios le dice que tú no me levantarás templo, será tu hijo. Y eso, hay muchas cosas que probablemente podemos poner en comparación a lo que estamos pasando hoy en día. Moisés es un grande hombre de Dios y Dios le dice no. Y muchas veces nosotros queremos forzar esa entrada, como quizás él lo hizo cuando Dios le ordena que hable la roca para que brota agua, pero él, ¿qué hizo? Golpeó la roca, ¿no? Así es. Y por causa de eso no entra a la tierra prometida. En ocasiones nosotros queremos forzar el sí de Dios. Cuando habla de David quería levantar, y estaba bien, para los ojos de muchos levantarle un templo al Señor, estaba bien. Y me viene a la cabeza también que muchas veces cuando nosotros queremos forzar el ministerio, cuando todavía Dios te dice, espérate, todavía no es tu tiempo. Pero tú, no, ya sé, ya conozco, tengo las habilidades, tengo el conocimiento, lo pongo a funcionamiento el ministerio. Pero Dios todavía te dice que no, espérate. Me viene a la cabeza muchos hombres de Dios, cuando vemos a Pablo que le pidió, quítame este aguijón que ya no aguanto. Y Dios dijo, no, con mi gracia. Bástate mi gracia. Sí. O sea, Rubén. Y nosotros, ¿qué somos nosotros para estar pidiendo al Señor, exigiendo que sí a todo? Entonces, cuando la Biblia nos habla claro con respecto a que el no de Dios muchas veces es por el cuidado para nosotros. Porque, y algo que decía Aymara, yo no me di cuenta que de la manera como las abejas formulan o hacen o elaboran la miel. Las abejas salen del panal, van y buscan el polen, ellos lo traen, y ¿cómo es? En el panal donde ellos están, tienen como su cuarto de trabajo, ¿no? Y eso ves en esos hexagonales donde que ellos entran y empiezan a elaborar. Y la manera como elaboran la miel, ellos lo elaboran a través de que lo traen el polen, y ellos con su misma saliva lo empiezan a procesar, pero ellos no se comen, las abejas no se comen la miel, no se quedan con nada de eso. Y es algo que Mara decía, muchas veces en nuestro proceso, cuando Dios nos dice no, muchas veces retenemos ciertas cosas que al pasar del tiempo crees que ya está bien, pero al pasar ese lugar, ese momento, las circunstancias, incluso hasta las músicas, cuando tú pasas un proceso o pasa eso, si no estás bien, no estás sano, todavía como que no, la música te transporta. Hay algo todavía. Entonces, cuando Dios nos dice un no, tenemos que aprender que el no de Dios para nosotros es un sí de Dios. Quisiera añadir algo, porque las historias que estabas contando son versos que Dios me había dado y no los había dicho. La primera es Primera de Crónicas 28, 3, dice, pero Dios me dijo, y este es David hablando, tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero miren lo que dice David aquí. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar, y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, el Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Y la actitud que él tuvo cuando aún el Señor le dijo que no, dijo, aún así no le puedo reclamar nada a Dios, porque todo lo que tengo y la heredad que me ha dado va a ser bendecida por lo que Dios hizo conmigo. Y Pablo en 2 de Corintios 12, 7 dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.
Y son cosas que son verdad. Realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia del no? Al ver a estos hombres de la fe, que lo que hicieron después de que el Señor les dijo que no, fue gozarse y decir, el Señor ha sido el que me ha llevado, el que me ha Amen. hecho lo que soy. Y si el Señor no permite que yo tenga lo que yo quiero, o que me quite lo que yo le estoy pidiendo, o que no cumpla la petición que estoy pidiendo, aún así eso no quita de que Dios ha sido el que en mi vida ha actuado, ha transformado, ha cambiado, ha limpiado y me ha puesto en lugares donde no merezco. And that's the whole point of the no, es para mostrar que vivimos por la gracia del Señor, Amén. no por nuestros hechos. No somos justificados por nuestros hechos, pero por fe en Él. Y ese es para mí el punto de por qué Dios nos dice el no a en este tiempo, no a esta cosa o a esa persona, para que no nos volvamos autosuficientes. Right? So we don't become, that we are the owners of this, that hemos alcanzado un puesto que no, Dios tiene que decirme sí a todo. Amén. Pero para mí me encanta ese pasaje, porque me tengo que siempre, cada día, apoyar en la gracia Amén. del Señor. Cada día I reach out to God, I say I need you, I'm weak. Yeah. Para contestar la pregunta de Rubén, que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y tengo una historia, y muchas veces pensamos que Dios nos da un no porque pensamos que estamos fuera de la voluntad de Él, o porque, pero muchas veces el no de Dios es para poder ser de bendición a otras personas. Y hay una historia en la Biblia, en Hechos 16, cuando Pablo fue negado ir a Asia 2 veces, si no me equivoco. Y él quería ir a hacer la voluntad de Dios. Él quería ir a predicar, extender el ministerio de Dios, a poder traer más almas a Dios. Y viene y dice que el Espíritu de Dios no le permitió ese viaje. Y en esa noche se les fue revelado de que él tenía que ir a Macedonia, porque había un hombre clamando, ven, ayúdanos. Entonces, si tú ves ahí, Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Pablo no estaba haciendo nada malo. Pablo no era que iba a ir a pecar y Dios le está diciendo no porque vas a ir a pecar, sino que había una necesidad, puedo decir más urgente, donde Dios quería usar a Pablo. Amén. Entonces, ahí volvemos a comprobar, los nos de Dios son bendiciones a nuestras vidas, porque Dios está viendo más allá de lo que nuestra propia vista nos permite ver. ¿Y qué nos dice la Biblia? 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y me gustaría cerrar con eso de que lo que nos dice la Biblia, de que nuestra fe tiene que siempre estar vigilante. ¿Y cómo recibimos la fe? La fe la recibimos por oír, y oír la palabra de Dios. Entonces siempre regresamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar la dirección, la palabra de Dios nos va a consolar, la palabra de Dios nos va a afirmar, la palabra de Dios nos va a permitir ver más allá de lo que nosotros estamos viendo en cualquier no que nosotros recibamos de Dios. Y entonces la próxima vez que nosotros recibamos uno de Dios, posteémoslo. Gracias a Dios recibí un no en esto. Para comenzar ese trend, comenzar eso de que Dios es bueno, aunque sea uno que recibimos. Sí. Y alabándolo también. Y alabándolo. No solamente el no. No llorando. No llorando. Quería agregar algo, y es que en la Biblia vamos a encontrar 3 tipos de no de Dios. El no al pecado, Dios no tolera el pecado. El no de Dios cuando es la rebeldía, ¿no? Y usted sabe, el pecado, pues cuando alguien peca, Dios no acepta eso. Dios no conoce a alguien que es pecador. Y la rebeldía es cuando probablemente nosotros injustamente nos hicieron algo y nosotros nos volvemos rebeldes y queremos tener la justicia en nuestras manos. Y nos queremos justificar en eso también. Entonces te vuelves rebelde y Dios no permite la rebeldía. Y lo tercero es que Dios nunca nos va a dejar. Él no te abandona, Él no te deja. Amén. Durante toda la Biblia vamos a encontrar esos 3 tipos de no. Es que Y también está el todavía no, El todavía que no. es que Exacto. muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, con Abraham y Sara,
que ellos quisieron forzar la mano de Dios y le dio Sara a Agar para que tuviera a Abraham a Ismael, y ese no era el hijo de la promesa. Y Dios no le estaba diciendo que no, sino que todavía no. Tuvo que esperar 25 años, a los 99, 100 años de edad, a tener a Isaac. Y entonces muchas veces la impaciencia nuestra nos lleva a procrear Ismaeles, que la verdad fue que fue el enemigo de Isaac, y hasta ahora se puede ver la enemistad de los descendientes de ellos por el no esperar el tiempo de Dios y no entender el todavía no de Dios. Así es. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar viéndonos, y lo que quisiéramos también que ustedes compartieran con nosotros, nos dejaran saber si han tenido experiencias con Dios, acerca de si han tenido ese no de Dios o el todavía no, porque también podemos tener gente que en un tiempo recibió el no, pero más adelante en el tiempo de Dios llegó esa promesa o llegó lo que ellos querían tener. Entonces son cosas que nos gustaría saber para que nosotros también podamos fortalecernos en la fe. Y también, como decía Aymara, ese no que le dieron en el trabajo de ella fue algo que era necesario para que la bendición de Dios que venía en camino fuera mucho más grande. Y son cosas que nosotros también tenemos que compartir. Cuando Dios nos dice no, como dijo Andrea, a una relación que nos está cuidando, o a veces como Rubén, que estaba medio rebelde, el Señor que le saca el cinturón. Entonces, por favor, compártanos para ver si nosotros podemos también fortalecernos en la fe. Y si alguno de ustedes se ha apartado porque Dios le ha dicho que no, nosotros le invitamos a que realmente piense en por qué fue que el Señor le dijo que no, que realmente medite en esas circunstancias, porque muchas veces nosotros en nuestra rebeldía, en ese sentimiento, en esa emoción, nos cerramos y no queremos razonar, no queremos, como decía Rubén, muchas veces cuando Dios nos vaya a explicar por qué dijo que no, nosotros no vamos a querer escucharle y no vamos a entender. Así es. Entonces, le invitamos a que recapacite, a que realmente vuelva a pensar en ese no y en que sí era lo mejor para usted o no, porque muchas veces nosotros creemos sabérnoslas todas, pero nos equivocamos. Yo creo que todos nos equivocamos, y creo que Dios es tan bueno que Él todavía, como decíamos en el capítulo anterior, en el podcast anterior, nos acepta con brazos abiertos como al hijo pródigo, y son cosas que Él todavía está esperándonos. Así que si usted también ha tomado esa decisión de que ese no le da una vuelta de 180 grados y ha caminado lejos de Dios, Dios todavía tiene brazos abiertos, y le aseguro que lo que decía Rubén, Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar, Él no va a dejar que sus promesas divinas se cumplan en su vida. De pronto no de la manera que nosotros lo esperamos, pero la bendición de Dios es completa y mañana de tristezas. Entonces, muchas gracias por vernos y esperamos poder verlos en la próxima. Bye. Bye. Bye, guys.